Bueno, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Ahí de a poco se va a empezar a sumar la gente, así que vamos arrancando una nueva edición de Independiente No Duerme, edición número 27. Como decía recién, de a poquito se van a ir sumando las personas aquí al espacio. Pero bueno, no quería demorar más tiempo porque tenemos a un entrevistado del otro lado, a quien le agradezco muchísimo que esté. Un actual piloto, hoy la vida lo tiene en otra profesión, que no es el fútbol, hoy es piloto del Turismo Nacional, de la clase C3, pero que ha tenido una trayectoria muy importante dentro del mundo del fútbol y de hecho ha surgido de las divisiones inferiores de Independiente, ha tenido una extensa trayectoria dentro de lo que es el fútbol a nivel mundial. Y estamos hablando de Mariano Pernía, a quien lo tengo del otro lado y un gusto enorme para mí saludarlo. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué, qué tal? Muy buenas noches. Bien, muy bien. En casa. Bueno, desde ya te agradezco por este tiempo. Como le digo a todos los entrevistados, perdón por mi insistencia desde mi lugar para la nota. Yo sé que en algunos casos suele ser un poco molesto, así que mis disculpas públicas desde ya. Y agradeciéndote por estos minutos, quiero arrancar preguntándote, primero, bueno, un poco de actualidad en el turismo nacional. Estuve viendo un poco, no soy, te soy sincero, no soy muy seguidor del automovilismo, pero veo que en el campeonato estás por lo menos en los primeros puestos de la tabla general. ¿Cómo está todo en esa nueva profesión? No tan nueva Bueno, ya. sí, no tan nueva. No, bien, un año medio irregular en resultados porque no tuve confiabilidad con el auto, nos quedamos mucho, pero bien, contento. Es otra pasión, ya el fútbol no lo puedo hacer por una cuestión lógica de edad. Y en cuanto me retiré sabía que en algún momento iba a tratar de probarme en un auto de carrera para ver qué se siente y después, bueno, me gustó tanto y sentí que lo podía hacer bien que acá estoy todavía arriba de un auto de carrera. Bueno. Y en relación un poco al fútbol, ¿cómo vas mezclando eso bueno, de las carreras y de ver el fútbol? ¿Cómo lo vas llevando? ¿Sos de ver el fútbol argentino? Sí, sí, no me insume mucho tiempo la carrera porque es una carrera por mes y o sea, es un fin de semana al mes, nada más. Después no hay pruebas entre medio, no hay nada, Claro. entonces me lleva muy poco tiempo y puedo hacer lo que realmente me gusta, que soy apasionado del fútbol, me encanta jugarlo, me encanta verlo, así que trato de seguir todo lo que puedo. Y en eso, en el fútbol argentino, ¿qué opinión te merece hoy por hoy el fútbol argentino? Ya después nos adentramos en Independiente. ¿Cómo lo ves actualmente? Porque, por ejemplo, yo ponele desde mi lugar y pensaba como charlarlo con vos, que hay como más experiencia en todo esto, lo veo actualmente por ahí muy friccionado, que se juega poco, que por ahí los Sí. árbitros son de manera muy rápida, son de cobrar infracciones, son como muy sensibles en eso. ¿Vos cómo lo ves? Mirá, yo lo veo muy venido a menos porque la situación del país no es la que tendría que ser. Entonces el fútbol va un poco de la mano de la situación del país porque los clubes están muy mal y hoy lamentablemente ir a jugar a Bolivia para un jugador eh, que está empezando le es más rentable porque gana en dólares. Entonces, ya partiendo desde esa posición, imagínate que de ahí para arriba, todo lo que es Brasil, Chile, Paraguay, México, Uruguay, das por descontado de que es mejor que jugar en Argentina desde la parte económica, ¿no? Entonces una brecha muy grande de jugadores 6, 7 puntos, 5, 6, 7 puntos, donde eligen irse a ganar dinero y te quedan los muy, muy buenos que muy joven y muy rápido se van a jugar a Europa o a una liga donde ganan realmente muy bien y lo que queda es lo que no tiene salida. Entonces,
Me parece que está muy venida menos la liga y se ve sobre todo en los equipos grandes, que no pueden sostener a sus jugadores estrellas. Es muy raro ver un jugador en un equipo grande que haga 2 temporadas completas buenas y pueda sostenerse en el club, que lo que le dan afuera no lo pueden tener acá. Bueno, un poco, y en relación a esto que decís, pasó con Independiente hace poco con Alan Velasco, ¿no? Que era por ahí como Exacto, la joya de la abuela de Independiente y se terminó yendo por estas exacto. cuestiones económicas que Pasó mencionás. antes con Barco también, o sea, Sí, no lo podés sostener ni siquiera hasta los 25 años, que es, creo yo, a mi entender, el momento donde empieza a madurar un futbolista. De los 25 a los 30 es el mejor momento, pero aunque sea sostenerlo hasta los 25, donde casi que tocan un pico máximo en su carrera. sí, 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 coincido. Y a Independiente hoy por hoy, ¿cómo lo ves desde el punto de vista deportivo? Y desde lo deportivo, mal, recién ahora encontrando una metodología de juego que por ahí no es la que gusta al hincha de Independiente, pero bueno, siendo realista, Independiente necesita sumar. Cuanto antes empieza a sumar mejor, entonces creo que primero hay que conseguir eso y después poco a poco ir volviendo a la senda de jugar bien y llevarse los partidos más por superar al rival en juego que en el otro ahí que se le está viendo hoy. En esto de poco a poco ir jugando bien, ¿coincidís con esa frase que en su momento también decía y en varias ocasiones el Chivo Paoni de que ganar bien, perdón, que jugar bien no te garantiza ganar partidos, pero que a la larga ganar partidos te garantiza jugar bien? Porque, por ejemplo, yo haciendo un paralelismo con por ahí alguien que fue compañero tuyo, que es Pusineri hoy en Atlético Tucumán, Sí. también me da como una sensación de que la fortaleza y el buen juego que por ahí está mostrando se debe a esa confianza que van teniendo los jugadores por ir ganando cada vez más partidos y en este caso estar como líderes del campeonato. ¿Pensás que en Independiente falta un poco eso también, de cambiar el chip desde por lo menos empezar a ganar y después ir acomodando? Sí, es un poco que estuvo primero, el huevo o la gallina. Algunos dicen que jugar bien, sostener jugar bien te trae resultados y yo pienso un poco como el Chivo Pavoni. Me parece que el tener resultados te da confianza, te hace trabajar más tranquilo y te da tranquilidad. Y bueno, ese trabajar tranquilo y tranquilidad y confianza que sabes que hasta jugando mal ganás, te hace jugar mejor. Coincido totalmente de que prefiero conseguir primeros resultados para después encontrar un mejor juego. Yo recuerdo en tu época como jugador de Independiente, que bueno, más allá de aquel clausura 2000 con Enzo Trocero, donde sacó un segundo Sí, puesto, después por lo general Independiente estaba bastante irregular y de hecho en el clausura sí. 2002 con Clausen, el club terminó en el último puesto. ¿Cómo gestionaba, o por lo menos vos mentalmente, esta por ahí presión de que un equipo grande no pudiera encontrar el rumbo y que no se le daban los resultados, por ejemplo? Dificilísimo, dificilísimo porque obviamente cada torneo que comienza en un equipo como Independiente tenés la expectativa de pelearlo y de ser protagonista. A medida que pasan las fechas, te vas dando cuenta de que no y es complicadísimo. Empezás a tener problemas adentro del vestuario. A ver, los problemas dentro del vestuario son habituales en los grupos y lo que sostiene al vestuario unido son los resultados. Volvemos a lo mismo de lo anterior. Me parece que el tener resultados te facilita muchísimo las cosas, tanto al entrenador como a los jugadores, y la conexión que tiene que haber entre la gente y el futbolista, ¿no? El ganar te mantiene todo más tranquilo y tapa un montón de cosas que salen a la luz cuando no podés hacerlo. Entonces, en ese momento recuerdo el semestre con Clausen Porque fue aparte, perdón, difícil. vos en ese semestre eras capitán aparte, ¿no? Exacto, exacto. Venía de un problema de no haber, nada, había tenido problemas de contrato que Independiente
me había hecho algunas cosas en el contrato, la dirigencia de ese momento, no Independiente, la dirigencia de ese momento. Y bueno, esa discusión llevó a que, bueno, yo igualmente terminé firmando con Independiente porque yo había hecho todas las inferiores y quería un montón el club, quiero un montón el club. Y, y después de esa fricción vino ese semestre, entonces fue realmente muy difícil, muy difícil. Por suerte el siguiente semestre fue el de el Toro, que logramos el campeonato. Si bien no tuve tantos minutos como hubiese querido, igualmente no te cambio el ser capitán de un equipo de un Independiente que sale último, no te lo cambio por un título teniendo menos minutos ni loco, ¿no? Prefiero resignar minutos y vivir en un vestuario como ese semestre que fue espectacular. ¿Qué anécdota tenés ahora que hablas de la Apertura 2002? Ese vestuario, anécdota con el Toro, que me imagino debe haber alguna, porque es un personaje hermoso de Independiente. Y bueno, y ahí mismo en el plantel, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés? No, lo que recuerdo es eso, el ambiente que era impresionante, era lindo levantarte para ir a entrenar, era placentero porque había una relación humana increíble y que eran muy profesionales todos. Entonces había un ambiente espectacular y creo que no había una anécdota en especial. Lo de eso de que nos vamos a pelar uno en cada fecha, si ganábamos, se fue dando. Después de las primeras 2 o 3 fechas se fue dando eso porque la El verdad Pocho que zafó como loco, por lo que veo. sí, porque lo empezamos para ver si ganábamos tantos partidos de pelar a Milito, pero bueno, no hubo caso de pelarlo a Gaby. Medio complicado, ¿no? No, muy complicado, el gordo si se enojaba, chao, no quedaba nadie. Che, y de ese campeonato, yo me acuerdo bien que antes de que arranquen, hicieron la pretemporada en Necochea. Recuerdo Sí. testimonios de algunos de tus compañeros que decían que en esa pretemporada ya estaba como ese olorcito, como dice comúnmente, de que era un plantel como para ser campeón. ¿Vos olfateabas lo mismo? Sí, 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 porque por lo que te dije antes, porque más allá de la técnica personal que tenía cada jugador en ese plantel, en la pretemporada se pudo ver lo profesional que eran todos y el compañerismo. Entonces era muy difícil que un grupo tan unido no tenga buenos resultados. Por ahí, el ser campeón, bueno, de hecho, hubo un partido clave que fue el de Boca. Se podría haber perdido el campeonato tranquilamente, pero estaba claro que íbamos a ser protagonistas y que se estaba forjando algo muy lindo. Ahora, en cuanto a partidos clave que me hablabas, que por supuesto el de Boca fue importantísimo, pero también recuerdo el anterior en el que vos jugaste contra Banfield, Sí, donde Independiente empieza ganando, de hecho, y que con ese sí, resultado se iba a consagrar campeón. ¿Cómo sí. fue el vestuario el después? Porque Independiente encima lo pierde en el segundo tiempo. El partido ganando 1-0 y lo pierde 2-1 y pasó de estar a 45 minutos de ser campeón a Sí, irse sí. con las manos vacías. ¿Cómo fue ese vestuario? ¿Cómo fue el pensar hacia adelante? Más aún que Eh, venía Boca después, ni más ni menos. sí, difícil aparte porque nos venían recortando muchos puntos. Veníamos de la jornada anterior también que se había empatado, creo, y Boca había ganado, nos había recortado y ese partido era fundamental, porque después jugábamos justamente contra Boca. Entonces hubiera sido importantísimo ganarlo, pero lo que recuerdo de ese partido que hacía 40 grados y sufrimos mucho, pero lo sufrimos más que nada porque el segundo tiempo la pasamos mal. Y después el vestuario, si bien había sido un palo grande, seguía habiendo esa esperanza de que dependíamos de nosotros mismos y había, como te dije antes, mucho compañerismo y jugadores con muchos logros ya encima, que venían de otros clubes, de haber salido campeones, de haber jugado partidos importantes, entonces había una tranquilidad que se palpaba de que el campeonato iba a ser nuestro. ¿En qué momento ese campeonato, al margen de que, bueno, ahí ya en ese momento quizás quedaban 2 fechas y que las Sí, posibilidades eran muy grandes, a menos de un mal paso con Boca, pero se podía percibir, como decís vos, que lo más probable era que
que pudieran consagrarse, pero vos, ¿en qué momento del torneo dijiste, che, sí, estábamos realmente como para salir campeones? ¿Cuándo fue? ¿En qué partido te sucedió eso? No, ya en la tercera, cuarta fecha se veía que iba a ser muy difícil que nos bajen, iba a ser muy complicado de que dejemos puntos en el camino y que íbamos a ser protagonistas hasta la última fecha, sin duda. No era muy alocado pensar eso porque aparte eran campeonatos cortos donde con semejante plantel y con el envión anímico que teníamos íbamos a estar arriba sin duda. Después, como te dije antes, depende de un montón de cosas ganar un campeonato, pero lo pudimos sostener y por suerte, bueno, lamentablemente fue el último que ganó Independiente, pero por suerte pudimos hacerlo ese año. En ese momento yo recuerdo que, bueno, el Tolo tenía como de 3 titular a Fede Domínguez y por ahí Sí. con quien más alternaba era con Juan Eluchán. Si vos por ahí muchas chances no tenías. Y entiendo esta postura que me encantó, que dijiste de que cambiás haber sido la mayoría del torneo suplente a cambio de haber sido capitán en un momento muy difícil. Pero en ese momento, ¿vos cómo gestionabas por dentro tuyo? Porque imagino que al margen de todo, vos querías jugar, vos ya tenés una trayectoria, habías sido capitán. ¿Cómo gestionabas vos eso y qué te decía el Tolo en ese momento como para vos estar siempre ahí pendiente, con la energía bien puesta en, bueno, ni bien me toque, yo entro y doy todo? Mira, me caracterizó, si tuviese que destacar una cosa mía, destaco el poder de siempre estar al máximo y siempre entrenar a full y siempre estar contento porque era un privilegiado de vivir de lo que realmente me apasiona. Entonces disfrutaba todo, disfrutaba el entrenamiento, disfrutaba el grupo, disfrutaba ir a un club como Independiente, me miraba la camiseta y me motivaba solo. Entonces, creo que si bien no jugaba y todos queremos jugar, no te voy a mentir, que no te voy a decir que la pasé a las mil maravillas y me ponía mal cada vez que no podía estar en el 11. También aceptaba de que, o sea, acá en Argentina hemos insultado a Messi, entonces de ahí para abajo ninguno tiene el puesto asegurado. Yo no era del agrado del Tolo, yo lo sabía, el Tolo me lo había dicho, que seguramente no iba a tener muchos minutos y que contaba más con Fede y con Juan, y estaba súper aceptado, y no me quedaba otra que desde el lugar de donde me tocara apoyar, entrenar, dejar la vida, y la verdad que sentí el campeonato como si hubiera jugado todos los partidos, porque lo que te dije antes, había un ambiente hermoso que realmente daba placer ir a entrenar y bueno, era esperar que salga el Toro, salir campeones, que el Toro le salga algo mejor y el técnico que venga le guste o irme yo. Me tocó irme a mí y bueno, afuera me fue mejor todavía. Sí. Eso era un poco también lo que quería tocar. Vos de Independiente te vas en libertad de acción, por lo que Sí, recuerdo. sí, yo me voy porque Independiente me debía todos los años que yo había estado con contrato y cuando quise cobrar me dijeron que me vaya por la deuda, que resigne la deuda y me vaya y como si me comprara el pase y bueno, lamentablemente lo tuve que hacer, no quería, me hubiera gustado más cobrar y quedarme en Independiente, pero lo tuve que hacer porque no me dejaron opción. Obviamente pusieron un montón de peros, ¿no? No podía irme a ningún club de Argentina, un montón de cosas, pero bueno, con el diario del lunes me fue bien, pero la verdad que en ese momento me hubiera gustado quedarme. Y allí en el fútbol europeo, cuando fuiste, primero estuviste en Getafe y luego en el Atlético de Madrid, y en el Atlético se dio la particularidad de que compartiste plantel con el Kun Agüero, con Forlán y con Leo Franco, o sea, que Sí, también ha sido de las divisiones inferiores de Independiente. ¿Hablaban del rojo, miraban los partidos? ¿Cómo era en ese momento con sí, los, ellos? los mirábamos en la concentración siempre que podíamos.
con Leo Franco vinimos a probarnos juntos a Independiente. De Mirá, no hecho, sabía. Leo Franco es mi mejor amigo y seguimos manteniendo una relación hermosa. Con Maxi y el Kun también. Ahora el Kun estuvo en Argentina y estuvimos juntos. Con Maxi hablamos, no te digo que a diario, pero semanalmente hablamos y quedó una relación hermosa. Y siempre que podíamos mirábamos los partidos de Independiente y hablábamos del momento, de cada momento del club. ¿Pensaban en algún momento, jugaban con eso de por ahí en algún momento pegar la vuelta, o juntos, o por separado? Sí, sí. Leo especialmente porque le había quedado la espina de poder jugar en el fútbol argentino un campeonato. De hecho, volvió, no pudo volver a Independiente, volvió a San Lorenzo y se sacó esa espina que tenía. Y Sí. yo quise volver en el momento que terminé en el Atlético de Madrid, pero bueno, en Independiente había 2 o 3 laterales y no había lugar. Me hubiera Estamos gustado. hablando más o menos del año eh, 2007, no, 2008, un poco 2010. más. 2010. Sí, Que estaba estaba el Toro Mareque. casualmente, me parece, ¿o no? No, no estaba el Toro. Porque, Si no hubiera porque vos por intentado ahí volver. fue después, claro. No, 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 es verdad, pero claro, como fue en 2010, el Toro estuvo en el clausura, me acuerdo, después en la apertura agarra al Dani Garnero. Exacto, exacto, Claro, por bueno, ahí ahí. habrá sido, sí, sí, sí. Sí, pero bueno, en ese momento, por eso siempre digo, el único que tenía la chance de elegir si quería retirarse en Independiente era el Kun, porque ¿quién va a discutir? Aunque haya 9 delanteros, el Kun hubiera sido bienvenido igual. Después el resto de futbolistas dependés mucho de en ese momento cómo está el club. ¿Te habían contactado para pegar la vuelta o fue más un deseo tuyo, pero quedaste a la espera del llamado y nunca se concretó? No, traté de comunicarme yo, gente que sondee si existía la posibilidad de volver y nada. La respuesta fue que había muchos laterales que tenían que dejar salir a 2 y bueno, no se concretó esa salida, entonces no tuve la posibilidad de volver. Sabes que cuando me decís eso, yo pienso mucho en lo mal que los dirigentes en los últimos 20 años, sobre todo, manejaron esto de las vueltas de los jugadores y del sentido de pertenencia, de devolverle Independiente el sentido de pertenencia, ¿no? Que como por ahí en tu caso que quisiste volver no te dieron lugar, o en su momento, no sé, mismo Diego Forlán que no tuvo la chance de volver, no sé si porque no lo fueron a buscar o porque no tuvo la oportunidad de hacerlo, pero vos percibías eso, por lo menos particularmente en Independiente, lo has visto, lo has sentido en los últimos años que pasa esto, que con jugadores que han surgido de la cantera, o por ahí mismo Cucho Cambiaso también, en Independiente no vuelven porque no, por ahí desde el lado dirigencial no se los mimó de alguna manera como ustedes merecían, por ejemplo. No sé, yo hablo en mi caso particular. No era tampoco un referente de Independiente, no me fui como un referente de Independiente como No, si fue bueno, pero por la Cambiaso. carrera que hiciste en Europa y Bueno, sobre, creo que después sí, pero son momentos. Se tiene que dar justo que, como te dije antes, había 3 laterales izquierdos, 3 laterales de categoría y bueno, no había lugar. Entonces no tuve la posibilidad de volver, pero no lo tome a mal, no lo tome a mal porque entiendo todo eso, todos esos temas que tienen los clubes, que a veces no es ni siquiera una cuestión de mal manejo, es una cuestión institucional que no lo pueden resolver ahí y por ahí el club tiene que gastar dinero para que un jugador que está terminando su carrera pueda retirarse en Independiente. Me parece que no, o sea, no me hice mayores problemas. Si bien me hubiera encantado, no lo entendí la situación del club. vos además naciste futbolísticamente en Independiente, vos te Sí, formaste en Independiente, ¿verdad? sí, yo vine con 15 años de Tandil Sí. a Independiente de Avellaneda. ¿Y cómo era en ese momento estar en la cantera de Independiente? Imagino también desde el punto de vista de infraestructura o de cómo Sí. estaba la pensión en ese momento en relación a los avances que se han dado en los últimos años. ¿Cómo era todo eso en ese momento, no? No, estaba súper mal, al lado de lo que es hoy la ciudad deportiva, era un potrero. Teníamos una cancha 6 7 puntos donde jugaban las inferiores y el resto eran
3, 4 puntos, 2 o 3 canchas más nada más. Hoy vas al predio y hay canchas por todos lados y todas las canchas en perfectas condiciones. Entonces, es hermoso verlo así. Es hermoso ver que el club, por lo menos en lo que le da a las formativas, le puede brindar entrenar en buenas canchas y tener buenos lugares para cambiarse, un buen gimnasio. Eso es re lindo porque bien utilizado sería un lugar con mucho potencial para sacar futbolistas. Bueno, un poco a eso quería ir yo, porque, bueno, al haber estado vos en Europa, y en clubes como el Atlético de Madrid, por ejemplo, imagino que tu conocimiento de lo que es la infraestructura para una cantera, para donde se van desarrollando los juveniles, debe tener ciertas cosas que, bueno, por ahí acá en Argentina, no sé si, que eso te iba a preguntar, si en Argentina lo ves que ya a nivel de equipamiento o de profesionales estamos a la altura de Europa, o si vos crees que allá hay un avance muy grande en ese sentido también, ¿no? Mirá, el tema de las formativas en Europa es muy distinto a Argentina. Si yo tuviese que apostar por un equipo de primera división, no sé, vamos a Atlético Madrid contra Independiente, hoy apuesto lo que tengo porque el Atlético Madrid de 10 partidos gana 8, por lo menos. Pero si tengo que apostar a chicos de séptima división, creo que apuesto al equipo argentino, porque el jugador argentino desde chiquitito que aprende a competir. Por ahí en Europa no se le da tanta importancia al tema de competir y sí mucha importancia al tema de la división. Por eso el jugador europeo llega mucho más formado a primera división y por ahí mentalmente más débil que el argentino, con menos picardía, con menos competencia. Y creo que la gran diferencia está ahí, que allá se hace mucha base en formar futbolistas y no apurarlo, ¿no? Si tiene que debutar con 22, 23 años, que debute con 22, 23 años, pero cuando realmente esté capacitado para la presión que significa jugar en primera división. Ahora, cuando hablas de la competencia, porque también un poco creo que tiene un lado negativo, por lo menos en el fútbol formativo de Argentina, esto de que se ve mucho, que por eso quiero que vos me cuentes si en Europa pasa lo mismo, pero viste que pasan de fútbol argentino que lamentablemente en divisiones juveniles por ahí están los padres que no entienden que es una etapa de formación y que van y que insultan al y que le exigen al chico que corra y que por ahí después del partido lo reta. ¿Eso pasa ya o cómo es? No, pasa menos, bastante menos. Por ahí el padre va, disfruta de ver al hijo en el partido y cuando terminó el partido. No es como acá en Argentina. También va muy de la mano por cómo se vive en Europa, ¿no? Cómo se vive en España, te hablo yo, que es lo que viví más de cerca. Sí, sí, Eh, sí. por ahí el futbolista argentino tiene ya desde chiquitito una mochila muy grande que es salvar a su familia, cosa que en Europa no pasa. En Europa, digamos que el plan B del chico que quiere dedicarse a jugar al fútbol eh, es casi tan bueno como el llegar a ser profesional en el fútbol. Entonces, bueno, eso le brinda una tranquilidad muy grande a los clubes y a la familia y al jugador mismo de divertirse, de disfrutar, de ir a entrenar todos los días. Y otra cosa muy importante que tienen allá y que en Argentina no, es el tema de la alimentación. Por ahí en Argentina muchos de los mejores futbolistas que hay en las divisiones inferiores tienen mucho problema de alimentación. Entonces eso es una materia que en Europa no pasa. O sea, en Europa el futbolista que juega bien encima tiene una gran formación en el colegio y está súper bien comido. Entonces, bueno, nos tienen mucha ventaja con todo eso. Tengo entendido que tenés el curso de director técnico hecho, ¿verdad? Sí, sí. Bien, por un lado, bueno, primero, ya que me decís esto, tengo que preguntarte si soñás con en algún momento de dirigir Independiente. O sea,
si digo que sí, el título va a ser Quiero dirigir Independiente. No, 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 lógico, no. lógico. Me encantaría poder dirigir Independiente, pero creo que para poder dirigir Independiente hay que tener una capacidad muy grande y una formación inmensa, cosa que hoy en día no la tengo. Si Claro. bien, si bien me siento capaz, no tengo la formación para dirigir hoy Independiente, porque dirigir un plan profesional no es solamente saber de fútbol o saber leer el juego y hacer cambios. Lleva un manejo de grupo, un manejo de un montón de cosas que hoy no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces necesitaría dirigir varios lugares como para poder llegar bien formado a la primera de Independiente. Te preguntaba esto de si ya te habías recibido como técnico, porque yo sabía que estabas haciendo el curso, pero no sabía que Sí, habías terminado, así que, por cierto, felicitaciones. Te gracias. lo preguntaba más que nada porque volviendo a este tema de las divisiones formativas y por ahí más puntualmente en Argentina, en esto que marcabas de que el chico que llega a empezar a jugar tiene la presión y la mochila encima de salvar a la familia, digo, y en esto que también que decías de que cuando uno es entrenador tiene que imponer un liderazgo y tiene que ser una cabeza de grupo. ¿Cómo se maneja desde el punto de vista mental? Primero, esa presión al chico y segundo, por ahí, en el caso de algún chico que, por ejemplo, vos sabes que viene del interior a quedarse en la pensión solo de repente, muy joven y que vos no sabés a cómo juega esto de che, me quiero volver, o me quiero quedar, o qué hago, porque también la incertidumbre de que por ahí de 200 pibes llegan 4, 5. Tu mirada en haber estado en Europa y también ver cómo lo van manejando allá y el contraste con Argentina. ¿Vos cómo opinás que se tiene que gestionar eso? Porque debe ser complicado también. Vos viniste de Tandil incluso. Sí, es súper difícil porque me parece que al principio la debes pasar muy mal, te ponen muy mal un montón de situaciones. Desde chico he conocido chicos donde el profe le decía que lo notaba cansado y el chico le contestaba, profe, es que tenemos 2 colchones y somos 7 hermanos y nos lo tenemos que turnar. Entonces, creo que todo eso te va haciendo una cáscara, porque Argentina tiene algo muy a favor, que levantás una piedra y sale un futbolista. Entonces, esos chicos lamentablemente muchos van quedando en el camino, que en condiciones, si Argentina no fuese un criadero de futbolistas tan grande, por ahí habría que cuidarlos más, en vez de, bueno, si no llega este, llega aquel y son iguales. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, 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 Es obvio. como, es como el médico que cuando le llega el primer paciente con un caño clavado en la pierna se le pone la piel de gallina y se horroriza. Al segundo ya se horroriza pero no se le pone la piel de gallina y el tercero no le hace nada. Es como si viniera una persona con una astillita en el dedo. Entonces me parece que en el fútbol pasa un poco eso, ¿no? Al principio la debes pasar muy mal y después te vas acomodando al sistema. El sistema indica de que si hay futbolistas que no están bien alimentados desde chiquito, salvo que sea crack, lo suplantan. Entonces, bueno, lamentablemente van quedando en el camino. Vos cuando viniste de Tandil y empezaste a quedarte acá en Independiente, tanto tu papá Vicente como tu mamá o el resto de tu familia se radicó en Capital o te viniste No, solo en ese momento? no, yo me vine solo y mi viejo me dio la elección de yo podía ir a la pensión y que él me dé dinero para mantenerme, o él me alquilaba un departamento, pero yo tenía que trabajar para mantenerme. Y elegí el que me alquile el departamento, vivir solo y yo a la tarde trabajaba. Iba a entrenar a la mañana y de 3 a 11 de la noche trabajaba. ¿De qué laburabas? Primero laburé un año y pico en un locutorio y después casi un año y medio más en un lavadero de auto. Wow, mira, no sabía eso. Y me imagino que a la noche estabas muerto porque de entrenar, trabajar Sí, hasta las 11, despertarte temprano el otro día. sí, llegaba a casa, me cocinaba algo rápido, dormía ahí una horita y media, y me levantaba, me iba a trabajar y llegaba a las 11:30, 12 menos cuarto, estaba en casa. También comía algo rápido y iba a dormir porque a las 6:30 me tenía que levantar para tomarme el colectivo para ir a entrenar. Y mentalmente,
porque yo sé que en tus comienzos te costó afianzarte en primera por el tema de las lesiones en el quinto Sí, metatarsiano. Digo, en sí. algún momento en tu cabeza, con tanto esfuerzo que venías haciendo y que por ahí no se te daba la oportunidad, ¿se te cruzó en algún momento en esa edad decir, no, bueno, ya está, evidentemente esto no es para mí? ¿Se te cruzó en el momento pegar la vuelta? Mirá, la verdad que la cuarta vez que me quiebro el quinto metatarsiano, estuve 2 años casi sin jugar. La cuarta vez le dije al médico, doctor, bueno, empiezo a jugar así. Si no puedo jugar, veo, me dedico a otra cosa. Y me tocó debutar con el pie roto, con el quinto metatarsiano roto. Después, bueno, los primeros 6, 7 partidos los jugué con mucho dolor en el pie porque tenía el hueso roto y por suerte eh, el doctor Olivera decía, bueno, la naturaleza curó lo que la ciencia no pudo, porque yo jugando y entrenando me lo curé. Cosa de que Qué antes loco. me había operado 3 veces y no me había podido curar. Estamos hablando con Mariano Pernía, campeón con Independiente en 2002, integró a la selección de España en el Mundial de Alemania 2006. Ahí veo a Gorilón conectado, que en un ratito le vamos a dar la palabra para que lo salude a Mariano, si Mariano no tenés problema en ese sentido. No, no. Te quiero preguntar un poco, volviendo a la comparación entre Argentina y Europa, el tema del rol de manager, porque sobre todo en España creo que está muy bien aceitado ese tema y hace años que lo vienen de preponderancia muy importante. Y bueno, te lo quiero vincular un poco con lo que fue la estadía y la gestión de Montenegro, el Independiente, compañero tuyo también. No sé si hablaste con él después de todo lo que le pasó, o si antes de que asuma, o por qué crees que le pasó esto que le pasó, que él también manifestaba un poco las complicaciones que le traía con la dirigencia a ejercer su rol. Mirá, la verdad que con Rolfi tengo una excelente relación. Le deseé toda la suerte cuando agarró el cargo. Hablamos ahí un poquito, pero no demasiado. Y después algún mensajito que otro porque no quería molestarlo porque implica 24 horas diarias y no son más porque tiene 24 horas del día, pero si no, te implicaría más horas. Y después cuando se fue, le mandé un mensaje de que, bueno, que la decisión que había tomado seguramente la había analizado mucho y la había tomado con la familia y había llegado a lo que creía que era lo mejor. Nada más, me agradeció y nada más. No, no hablamos del tema. Con respecto al, desde afuera hablando siempre, ¿no? Porque no está Sí, bueno sí, sí, opinar por supuesto. Desde afuera, ¿cómo viste vos eso? Claro. desde afuera no está bueno porque hay un montón de cosas sobre la mesa que no las vemos, pero desde afuera y por lo que tengo entendido, no tuvo ni voz ni voto en la decisión de contratar al entrenador. Entonces, yo creo que hubiera hecho lo mismo. Si soy el director deportivo y no puedo traer al entrenador o por lo menos discutir a qué entrenador quiero, también daría un paso al costado porque es la mente para lo que me contrataron. ¿Cómo es el rol de manager en Europa? Vos como jugador, ¿te tocó tener relación, me imagino, con manager allá? ¿Cómo es eso allá? Sí, el manager es un puesto que se hizo para que los entrenadores no contraten a los futbolistas que quieran y después ese entrenador no tiene resultado y el club termina echándolo y le quedan los jugadores que ese entrenador trajo para su sistema de juego. Entonces el manager tiene que hacer un análisis de a qué quiere jugar el club, contratar el entrenador adecuado para el fútbol que quiere realizar y después los futbolistas, eh, todo consensuado con el entrenador, pero la decisión final la tiene el manager porque es el que arma el plantel y en caso de tener que sacar a ese entrenador, que le quede un plantel que él confíe y que él crea que es el adecuado para el club. Imagino igual que allá la mentalidad en ese sentido es como que está ya como más aceptado, entre comillas, ese rol, ¿no? Sí, Por sí, parte de los sí. entrenadores, porque acá en Argentina hay pocos clubes, o ahora de a poco se está dando más esa adopción, pero mayormente no hay tantos managers y hay muchos entrenadores que quieren tener la preponderancia Sí. y decidir ello.
Sí, y después muchos directivos que creen que saben de fútbol y el directivo es directivo Claro. y el manager es manager porque sabe de fútbol. Entonces, cuando vos tenés directivos que creen que saben de fútbol y contratan lo que ellos creen que es mejor, eh, mayormente van a cometer errores. Le doy paso a Gorilón, que estaba escuchando, fiel oyente de nuestro espacio, para que lo salude a Mariano. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, Pens- estás ah, muteado. no me saluda. No, pensé que era Gorilón. No, está muteado. A ver si escucha y se puede desmutear, así le damos la palabra. A ver. Bueno, por lo pronto Fue al quedó baño, ahí en Gorilón. mute. Ya va a aparecer cuando aparezca seguramente, a no ser que yo justo te haga la misma pregunta que él tenía pensado. Mientras tanto, bueno, me meto un poco. Compartiste, la verdad, fundamentalmente tanto en los clubes de Europa que jugaste como en la selección española con pedazos de jugadores, ¿no? Xavi, Sí, Puyol, Sergio Ramos, Iniesta. ¿Cómo era todo eso? impresionante, impresionante. La verdad que no lo podía creer. Porque uno cuando empieza la carrera, más o menos tenés un parámetro del techo. Pero cuando llegué a Europa fue impresionante, porque todo se me dio muy rápido. Yo llegué con 25 años, eh, estuve 6 meses, el Recreativo de Huelva terminamos bajando a segunda división, me quedo un año en segunda división y vuelvo a primera con 27. Y a los 2 años estaba jugando un mundial. Entonces, eh, fue impresionante. Fue la verdad que fue alucinante y cuando estaba al lado de esos futbolistas no lo podía creer, porque hacía 2 años los miraba. Bueno, no los miraba por televisión porque eran jóvenes. Recuerdo que Iniesta tenía 21, Xavi tenía 23, Fábregas tenía 19, entonces todavía no eran titulares indiscutidos en sus equipos, pero ya se veía que iba a ser algo realmente impresionante para España y para la Liga Española, ¿no? Porque la Liga Española en ese momento estaba viviendo un momento espectacular. Para mí era la mejor del mundo y esa camada de futbolistas la hizo más grande todavía. Mucho se ha dicho en los últimos años, supongo que vos también lo habrás escuchado, esta comparación que desde acá de Argentina y fundamentalmente de Independiente se hacía entre Iniesta y Bochini. Sí. ¿Tuviste alguna vez la oportunidad de comentárselo, de contarle sobre esto? ¿O No, vos no, lo no. notabas en algún momento esta cierta similitud? Sí, no hablé del tema con Andrés, pero dámelo a los dos, ¿eh? Pueden jugar, pueden jugar juntos tranquilamente. Eh, y cuando te llegó la oportunidad para la selección de España, ¿cómo fue en tu cabeza tomar esa decisión? Porque imagino también la ilusión tuya de quizás jugar para la selección argentina, pero al mismo tiempo no desechar una chance de jugar en un país tan importante, ¿no? Por una selección tan importante. Sí, mirá, como te dije antes, yo tenía 28 años, creía que era mi última oportunidad de poder jugar un mundial y las selecciones ya estaban confeccionadas. Yo entro por la lesión de Asier del Horno. Si bien Asier del Horno fue con una molestia y le dieron una semana, y si no era él, era yo. Entonces, ya la decisión estaba tomada, yo ya tenía 2 hijos que habían nacido en España, eh, toda mi carrera, o sea, lo más grosso de mi carrera me había pasado ahí y a nivel familiar también había tenido una estabilidad que no había podido tener en Argentina, entonces, bueno, la decisión fue bastante sencilla. Lo tengo ahí a Roberto, del otro lado, otro fiel oyente de nuestro espacio. Robert, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal, Roberto? Escúchame, dos cositas. Una, subiste en Sí. Chevrolet, así nomás. ¿No? Eh, Escúchame, ¿no ves demasiada diferencia que jugaste en los torneos de allá? Y más que jugaste en los momentos donde fue Sí. la máxima diferencia del Barcelona y Real Madrid, ¿no? Contra el resto de los equipos. A diferencia del Sí. torneo de acá, ¿no lo ves más desigual, muy desigual comparado con otros países? Sí, pero me parece que lo veo desigual porque es impresionante el potencial
tienen ellos, ¿no? No lo veo desigual porque los equipos de mitad de tabla para abajo o del cuarto, quinto para abajo sean malos, sino porque es impresionante el nivel que tiene o que tenía en ese momento el Barcelona y el Real Madrid. Lo Sí, tengo a Gerard lógico. Lo que pasa es que capaz que lo que habría que cambiar es el reparto económico, ¿no? Para que el Bueno, poderío no sea tan diferente. se fue cambiando un poco, ¿eh? Sí, Se fue sí. cambiando. Lo que pasa es que es imposible que un equipo chico de España logre equiparar al Real Madrid porque el Real Madrid es el club más grande del mundo. Sí, sí, sí. Mirá que yo jugué en Atlético, pero es el más grande del mundo, es el que más camiseta vende, el que más merchandising vende, el que más ingresos tiene, ya el club de por sí. Entonces, yo creo que lo que le entra de dinero por la televisación es la parte más chica. Sí, es verdad. Gracias, Mario. No, de nada. Gracias, Robert, por estar. Le voy a pasar a dar la palabra también a Gera, que vio incluso las mejores épocas de Independiente, así que él puede dar una visión o una opinión o una pregunta por ahí incluso con más profundidad de alguna de las mías. Gera, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? No me tires una mochila que a esta altura de la noche me va a resultar complicado, así que buenas noches, Mariano, un gusto. ¿Qué decir, viejo? Mira, lo mío bastante sencillo, no sé si será sencillo. Dos preguntas te quería hacer. Si podés mencionar 3 técnicos en toda tu carrera que te hayan marcado y por qué, digamos, ¿no? Que seguramente los tendrás como un presupuesto de tu nueva profesión, ¿no? Y por otro lado, ¿qué jugador, tanto acá en el fútbol argentino y después en tu hermoso paso por Europa, te costó más marcar, digamos, ¿no? Y no me pongas a Messi, por favor. Bueno, si no vale Messi, me la complicaste. El que vos quieras, digamos. Hay una anécdota de Mariano con Mirá, respecto a Messi que es extraordinaria. Mariano, yo la escuché hace sí, unos años, sí. es espectacular. Es muy difícil elegir un entrenador porque realmente tuve muy buena relación con todos y de todos aprendí mucho. Por eso te dije pero 3. y no, sí, si tengo que elegir, más que por entrenador, por momentos. Osvaldo Piazza creo que fue el que me dio la oportunidad de debutar en Independiente y se la jugó, porque como les comentaba antes, yo estaba fracturado del quinto metatarsiano. Y él me veía entrenar y luchar y sacrificarme y dijo, bueno, le tengo que dar una posibilidad y me la dio. Así que es uno de los que me marcó, porque era difícil en ese momento darme la oportunidad. Después, Luis Aragonés, que fue el que me llevó al Mundial y el que yo ya había hablado con él porque me había querido los equipos donde él había estado. Y cuando agarró la selección, me llevó a jugar un Mundial, nada más y nada menos. Y después vivir de adentro lo que era Luis Aragonés fue impactante, porque realmente te das cuenta que era un genio, que era un loco y que la tenía súper clara. Y después otro entrenador que estuve más tiempo, bueno, no sé, pero está entre Schuster y el Vasco Schuster porque fue mi mejor año futbolístico en Getafe, donde pude hacer los 10 goles en una temporada, y el Vasco Aguirre porque vivimos casi 2 años en el Atlético Madrid espectaculares, donde nos clasificamos a Champions y tuvimos muy buenos resultados. Entonces, creo que la pasé muy bien con los dos. Y el futbolista, me preguntabas, el que más me costó. ¿Sabés qué? Acá y allá, ¿no? Sí, si tengo que seleccionar a uno, el que no me gustaba nada marcar, no lo marqué muchas veces por suerte, pero no me gustaba porque no me gustaban los delanteros que cuando la perdían te corrían y la luchaban, era el Hueso Galetti. El Hueso Galetti
era muy molesto, era rapidísimo. Te marcaba más de lo que lo marcaba vos a él, capaz, Sí, ¿viste? pero aparte era difícil sacarle la pelota porque era muy rápido y en Claro. cuanto la agarraba sacaba el centro y le pegaba muy bien, entonces me complicaba mucho. Ok, Tengo acá bueno. un Mariano. mensaje. Gracias, Gerard, gracias por estar como De siempre. nada, Gerard. Tengo acá mensajes de la gente. Primero a Rodri Buscaroli que dice: estuve el día del gol a Talleres. Oh, sí. Nadie lo podía creer, dice. Un abrazo para Rodri. Y después una pregunta de Karin que dice: él que fue marcador de punta por vos y que ahora es un puesto fundamental en el fútbol moderno. Te pregunta si pensás que por los problemas que tiene Independiente con respecto a los marcadores de punta, vos ves que a nivel general igual hay un déficit en este puesto, ¿no? A nivel general, no solo en Independiente, sino para en el fútbol argentino. Si notás eso. Sí, cada vez menos, pero siempre fue un poco un déficit la posición, porque normalmente se reconvierte un central en lateral o un volante en lateral, porque es raro conseguir chicos que quieran ser laterales, ¿no? Por ahí tuvimos momentos donde hubo grandísimos laterales que por ahí la llegada en su época de Roberto Carlos y Cafú, por los laterales que fueron los que hicieron el cambio grande del puesto de lateral que tome tanta importancia, los chicos queríamos jugar de laterales. Yo viví esa época y yo quería ser lateral. Y así ha pasado con varios. Pero ahora, por ahí, yo siempre achaco mucho a la falta de ídolos en una posición, ¿no? Ahora todos los chicos quieren jugar de Messi o de Haaland O de Mbappé. o de Mbappé. Entonces, bueno, por ahí Dani Alves es un referente y en Brasil que seguramente hay muchos chicos que quieren jugar como Dani Alves, pero cuando faltan ídolos en las posiciones empiezan a ver camadas de pocos futbolistas especializados en una posición y ahora está pasando un poco eso. Ahora, en esto de los laterales, que hablabas y un poco de la reconversión que van haciendo, se me viene a la cabeza otro ex compañero tuyo y amigo, supongo, que es técnico, que es el Gaby Milito, que Sí. utiliza mucho ahora en la línea de tres, los dos centrales, los dos stoppers, por así decirlo, sean laterales en su naturaleza. Sí, bueno, es también un poco el problema de la falta de especialistas en los puestos, ¿no? La línea de tres se utiliza también a veces en inferiores y las inferiores tienen que ser formación más que buscar resultado. Entonces, hablando de mí, yo jugaría 4-4-2 con un rombo en el medio y que haya enganches. Ya no hay enganches. Sí, es verdad eso. Entonces, qué sé yo, después aleatoriamente los haría entrenar también en un 4-3-3, los haría, pero me fijaría mucho en formar jugadores especialistas en cada puesto. Si bien hoy los futbolistas tienen que ser más polivalentes y jugar en todos lados, para mí el jugador que juega en todos lados no juegan bien en ninguno. El especialista es el que marca la diferencia. Entonces, me centraría mucho en formar especialistas que, llegado el caso, se puedan adaptar a otro lugar, pero especificaría mucho los puestos. Antes de darle la palabra a Franz y ya como últimas preguntas que te quiero ir haciendo para no robarte más tiempo, ya que hablamos de Gaby Milito, quiero preguntarte un poco a opinión personal cómo lo ves a Gaby en este último tiempo, cómo se ha ido consolidando como entrenador y a su vez también de Lucas Pusineri, ¿no? Por su trabajo Sí. en Atlético Tucumán. Sí, sin duda que los dos me hubiera gustado que triunfen en Independiente, pero no es fácil, no es nada sencillo. Y por ahí volvemos un poco a cuando me preguntaste si me gustaría dirigir Independiente. Por ahí fue apresurado el agarrar Independiente. Para mí el camino... ¿Por Gaby o por Lucas? ¿O por los dos? Por los dos, pero más por Gaby, que lo hablé más con él. Por ahí yo le decía, bueno, para mí el camino era al revés, era dirigir otros equipos y llegar a Independiente. Hubiera sido lo ideal, pero a veces, bueno, los momentos se apuran
por una cuestión de que no sabes si más adelante vas a tener la posibilidad. Aparte, seguramente él estaba confiado que lo iba a hacer bien, si no, no lo hubiera tomado el cargo. Eso estoy 100% seguro. Y la situación de Independiente que no es fácil, no es sencilla. Entonces, cuando vos no tenés de arriba para abajo todo bien aceitado, es muy difícil tener resultados. Pero específicamente la situación de ellos me alegra muchísimo, porque son dos apasionados del fútbol que dejan la vida y que no duermen prácticamente para poder sacar el máximo rendimiento a lo que tienen y están teniendo muy buenos resultados. Franz, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido al espacio. Cuando quieras le puedes preguntar a Mariano lo que vos quieras. A ver, Franz, estás muteado, guarda. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola Mariano, buenas noches. ¿Qué tal, Fran? Bueno, lo del técnico lo respondiste, te iba a preguntar de eso, o sea, te voy a hacer dos preguntas. Sí. ¿Estuviste en el plantel campeón del 2002? Nunca te escuché hablar sobre eso, si te sentías campeón o no te sentías campeón. Y segundo, vos tuviste una camada de pibes que después llegaron lejos, Cambiaso, Milito, Buoso, Forlán. ¿Quién lo veías diferente? ¿O uno, dos? ¿Quién era el diferente que vos te das cuenta que ese pibe la va a descoser? Porque los jugadores se dan cuenta de esas cosas también. Sí, mira, del Independiente campeón hablamos al principio de la nota y justamente le hacía saber que el semestre anterior con Clausen yo había sido capitán y había jugado casi todos los partidos y si tenía que elegir un semestre, elegía el semestre del campeón, aunque había tenido muy pocos minutos, porque era un placer ir a entrenar, disfrutar del día a día, del ambiente, de la gente, de todo. Entonces no te cambio el logro personal por el colectivo, ni loco, y estoy seguro de eso. No lo cambio, porque es un juego de equipo y me siento tan campeón como si hubiera jugado todos los partidos, porque dejé la vida, porque entrenaba a morir todos los días y había un ambiente hermoso. Entonces, sí que me siento campeón, o sea, lo sentí como propio el título. La otra pregunta era... Te preguntó sobre los jugadores como vos o Forlán, ¿a quién veías como distinto? Así era, Fran, ¿no? No quiero... Sí. Sí, te nombré a Buoso, a Cambiaso, Mirá, a con Forlán y Buoso y todos los chicos que salimos de las inferiores, ya los veía yo desde inferiores y ya sabía que iban a llegar muy lejos, porque aparte de ser distintos futbolísticamente, eran muy profesionales todos. Ni hablar de Forlán, ¿no? Forlán era una cosa increíble, nunca vi un futbolista tan profesional como él. Por ahí en condiciones, en los arranques en inferiores, igual hasta quizás menos que muchos, y sin embargo el profesionalismo que tiene fue lo que lo hizo tan grande y tan importante. Pero sin duda que Milito fue el futbolista que me llamó la atención, porque recuerdo estar en en quinta división, y a él lo subieron desde séptima, creo que era él, y lo subieron a jugar con nosotros. Y jugó 1 o 2 partidos y ya subió a reserva, una cosa increíble y una personalidad tremenda. Entonces, sin duda que si tengo que nombrar a uno que me llamó la atención cuando lo vi por primera vez fue él, sobre todo la personalidad que tenía. Franz, gracias por participar No, del por espacio, favor. por estar. Mariano, antes de cerrar la nota y agradeciéndote por este tiempo, estamos a 2 meses o menos, no soy muy bueno para las matemáticas, 2 meses sin monedas para el Mundial. Quiero, por un lado, preguntarte cómo va a estar tu corazón en ese sentido, porque imagino también el corazón, el cariño con España. Sí. ¿Cómo vas a gestionar eso? Y por otro lado, ¿cómo ves a Argentina de cara a esta Copa del Mundo? La veo impresionante, Argentina. Está en un momento que me hubiera encantado que sea ahora, en julio, el Mundial, porque bueno, en 2 meses pueden pasar un montón de cosas.
hay un montón de partidos por delante y el margen de mejora no es tan grande, porque te diría que está 9 puntos y medio la selección en todo, en motivación, en grupo, en juego. Y pueden pasar un montón de cosas que te bajen ese puntaje. Eh, entonces lo veo muy bien Argentina. Muy, muy, muy fuerte. Y estando a 2 meses y medio, como te decía antes, estando a 2 meses y medio, siempre a los mundiales llegan las mismas selecciones como favoritas, ¿no? Después aparece alguna que puede ser sorpresa, pero creo que siempre Argentina, Francia, Brasil, Bélgica tiene una gran selección. Inglaterra siempre está ahí, no está tan fuerte ahora mismo, pero siempre hay que tener cuidado. Entonces, creo que Argentina está en un momento espectacular. Y el corazón, no sé, mientras no se enfrenten Argentina y España. Ahí sí va a ser un problema. Sí, ahí sería un problemón, porque en un momento se me ocurrió decir que las dos lleguen a la final. Y la pregunta fue, ¿y quién crees que gane? Y no sé, Claro. entonces no sé si tengo tan claro que quiero que los dos lleguen a la final. Porque si bien soy argentino, tengo dos hijos españoles. Claro, Entonces, ahí eso te iba a decir justo. nada, tira mucho, no, yo creo que elegiría Argentina. Y por último, y para ya cerrar, en relación a todos los mundiales, viste que se dice mucho de que el primer partido de fase de grupo es clave, porque ante un Sí. mal resultado se te mueve la estantería. ¿Vos cómo ves eso? España salió campeón perdiendo el primer partido del Mundial. Entonces, Claro, a es veces verdad. depende cómo lo tomes. Si te sirve para darte una cachetada como diciendo, che, mirá que podés perder, porque por ahí lo que le pasa a las selecciones es que llegan ganando, y ya llega un punto donde creen que solo salir a la cancha es ganar. Entonces a veces una cachetada viene bien y a España en ese momento le sirvió, reaccionó y salió campeón. Y con ustedes, aparte, cuando vos integrabas, digo, en el 2006, tenían el grupo, si no me equivoco, era con Ucrania, Arabia, y Sí. es relativamente sencillo, pero igual imagino que desde su lugar, ¿cómo lo miraban? Lo miraban con una, no digo relajación, como no, bueno, le ganamos a todos, pero lo miraban como, che, hay grupos peores, o era No, porque España no era no era la potencia que soy y era un plantel muy joven, como te comentaba antes, Claro. tenían 19, 20, 21 años la mayoría. Yo tenía 28 y era el más viejo, junto con Raúl. Entonces, era un plantel realmente joven que sabíamos que le iba a dar muchas alegrías a España, porque era una camada impresionante de futbolistas. Y si bien pasamos muy fácil esa primera rueda, bueno, después nos agarró Francia, que termina jugando la final con Italia, que era una Francia todo lo contrario. Eran el último mundial de muchos de esos 11 titulares que tenía Sí. Francia, y bueno, cuando hubo que jugar por los porotos, que es donde sirve en el mundial, que es en octavos, nos eliminó. Sí. Sí, recuerdo el último mundial de Zidane, creo, de Henry, Claro, y de Trezeguet. claro. Henry no me acuerdo, pero de Zidane seguro. Que Y bueno, pues estaba lo de la final, ¿no? a Vidal en el lateral izquierdo y De verdad. había muchos. Era el primer mundial de Ribery, que estaba impresionante. Sí. Marian, te agradezco muchísimo por este rato, por charlar acá en el espacio nuestro. La verdad, un placer enorme. Bueno, y de acá en adelante te deseo lo mejor. Con respecto al automovilismo, bueno, todo lo mejor en eso. Y bueno, y ojalá en algún momento te podamos ver como entrenador ahí con el buzo. Ya también de a poquito se va metiendo cada vez más futbolista. Lo vimos a Carlito. En lo que es el de Independiente lo vimos a Milito, lo vimos a Puzzi. Bueno, para algún momento te vemos también ahí en el fútbol argentino. Así que, o en Ojalá. España, porque no sé la propuesta que te pueda llegar, ¿no? Tal cual. Así que te agradezco por este tiempo y lo mejor de acá en adelante. Bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes también, porque está bueno siempre ser recordado, es muy lindo, me gusta mucho.
Y a todos los que se bancaron esta horita y pico de charla, les agradezco también. Vamos a apoyar siempre a Independiente, vamos a estar todos con la máxima expectativa de que esto lo sacamos adelante y de que vamos a estar muy bien de acá, de ahora en más. Gracias, Mario, por la charla, de verdad. Un abrazo grande a todos. Bueno, ahí pasaba entonces Mariano Pernía, campeón con Independiente en 2002, como